Bien, oyentes de Radio Panamá, y a esta hora continuamos con más información y hacemos el contacto con el señor Alejandro Flores, el director de Q Network Internacional, para hablar de la ciberseguridad. Y es que, pues, en medio de esta digitalización acelerada producto de la pandemia, existen vulnerabilidades. Señor Flores, según estudios realizados, ¿qué tan frecuente o en qué magnitud se han dado ciberataques en la región y pues incluyendo a Panamá? Buenas tardes, adelante. Gracias, Arisa. Sí, con mucho gusto. Mira, la pandemia de COVID-19 pues ha modificado a todos nosotros como personas, como empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes corporativos, el estilo de vida de cada uno de nosotros. Pues desde las videoconferencias, el ejercicio en casa, cocinar con otros amigos, en fin, convivir y trabajar y colaborar con mucha gente nos ha hecho diferentes. Es por eso que es primordial ahora gestionar de manera correcta las situaciones más críticas y preventivas de la ciberseguridad. Para darte un panorama un poco más claro, ¿no? En el año pasado, ya hablo del pasado 2020, los ciberataques al sector financiero, que en Panamá pues, es una industria muy grande, crecieron más del 200%, y específicamente en Panamá casi el 300%. El panorama del ecosistema de seguridad en Latinoamérica es muy importante porque ha crecido. Al tener más gente conectada y al tener más gente en medios digitales y conectado desde casa, ya no desde la red de la empresa, pues le pone un punto adicional a los ciberataques, a las personas malas que se dedican a hacer cosas malas en la Internet. Para darte una idea, ¿sí? En tan solo 2019, que fue el anterior al 20, se registraron más de 7,000 violaciones de datos a nivel mundial. Y son las 7,000 millones. Tecnologías de información somos las de industria donde más ataques. La salud, las finanzas, son los sectores más afectados. De acuerdo con un reporte de Scientia Institute a nivel mundial, publicado ya en el 2020, en los últimos 5 años, los 1,000 millones de ciberataques más importantes representaron un impacto económico de 18,000 millones de dólares en pérdidas. Esto, si lo ponemos en términos reales de negocio, es como si una industria total de tecnologías de información se dedicara a cero. Es decir, estos ciberataques pudieran o estarían atacando industrias completas o sectores de industrias completas y desaparecerlos. Por eso que ahora en Centroamérica y Latinoamérica pues avanzamos en una transformación digital y cada vez más usuarios y organizaciones han adoptado las tecnologías de información y más la seguridad como una parte importante de su estrategia. Con estos datos que te quería comentar, quiero darle un panorama general de cuál es la importancia y el impacto tan grande que los ciberataques están llevando a nuestra industria y a nuestra región de América Latina. ¿Se hace entonces indispensable invertir en esas soluciones de ciberseguridad y cuáles serían las principales? Efectivamente, mira, para darte un claro ejemplo, desde enero y hasta principios del mes de noviembre del 2020, Panamá había sido objeto de 767 millones de intentos de ciberataques, sumando al total de 20,000 millones que te platicaba de intentos en América Latina. Este tema específicamente en Panamá, en nuestro país, solo el tercer trimestre del 2020, Panamá sufrió más de 112 millones de intentos de ciberataque, lo que atribuyó un nuevo total de 767 millones. Estos principales amenazas fueron 4: campañas de phishing, ataques de ransomware, doble pulsar y cibercrímenes usando fuerza bruta, es decir, correos electrónicos maliciosos, ataques de ransomware, es decir, que te mandan a ti un virus y tú abriendo un correo, un mensaje, lo abres y lo activas, o doble pulsar, es decir, con un mensaje instantáneo haces doble clic y abres un mensaje y eso te lleva a todo eso. Efectivamente se han reforzado en nuestro país, en Panamá y en América Latina, esfuerzos grandes, pero te voy a decir cuál ha sido el principal problema que poco a poco estamos empezando a erradicar. En primer lugar, no se tenía una estrategia clara de proteger a nuestras empresas, insisto, pequeñas, medianas o grandes corporativos, de ciberataques. No había esta estrategia porque se disminuyó un poco la posibilidad de eso. Hoy es diferente. Entonces ha sido el principal problema, la falta de estrategia. En segundo lugar, falta de presupuesto. No se designaba presupuesto en las compañías para atacar este problema o para prevenir este problema. Y en tercer lugar, no teníamos a la gente adecuada
interna o externa que pudiera ayudar a las empresas a establecer esa estrategia y a definir ese presupuesto que todas las empresas deberían de tener a partir de ahora y que, insisto, cada vez en nuestro país, en Panamá y en nuestra región en Centroamérica está creciendo. Ha habido más refuerzos ahora en los gobiernos a través de Policía Nacional, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Caja del Seguro Social, son algunas de las instituciones en el gobierno que han sido también atacadas o intento de atacarlas en los últimos 6 meses y afortunadamente los cibercrímenes no se han dado. ¿Por qué? Porque son cibercrímenes que, como decimos en México, estoy basado en México, a ver si pegan. Algunos de ellos pegaron, muy pocos, pero la mayoría no pegó. Pero el intento cada vez es mayor. Señor Flores, ¿cuáles serían esas recomendaciones para las personas, para las empresas, para prevenir estos ciberataques? Sí, mira, claro, esto es bien importante. Primero, tener esa conciencia de la seguridad. Los ataques en este momento van a estar al orden del día. Esto no lo podemos negar ni lo podemos ocultar. Tenemos una circunstancia donde hay más gente conectada, hay más empresas que están haciendo teletrabajo y la mayor interacción con distintas plataformas digitales. Es decir, antes interactuábamos, íbamos a la oficina, entrábamos a nuestros sistemas empresariales y colaborábamos con la gente de la oficina. Hoy tenemos muchas otras plataformas, muchos otros sistemas de negocios que hacen que esta interacción sea cada vez de muchas más facetas y de muchas más formas. Entonces yo creo que eso es lo más importante, tener la conciencia. Tener presupuesto. Hoy hay que definir y dedicar presupuesto a este tema específico de los ciberataques. Te puedo decir que en años anteriores ni el 1% ni el 1.5% del presupuesto de tecnologías de información de las empresas se dedicaba a cuidar y a proteger los sistemas y a las empresas de seguridad. Hoy se está creciendo, hoy en América Latina, específicamente Panamá, se ha incrementado ese presupuesto en el 2020 aproximadamente casi el 3%, es decir, el doble, pero no es suficiente. Para hablarte de estadísticas mundiales, el presupuesto que se utiliza para seguridad del presupuesto de tecnologías es casi del 15 al 20%. ¿Por qué? Porque es un problema latente y es un problema real que puede tirar, además de los sistemas, grandes datos de información que hacen que las empresas funcionen, como pueden ser las bases de datos de clientes, las bases de datos de proveedores o simple y sencillamente la base de datos de la misma empresa. Y eso vale mucho dinero. Entonces yo te diría, eso es lo más importante. En segundo lugar, hacer un esfuerzo con todos los empleados de conciencia usuaria. No es lo mismo o mejor dicho, sí es lo mismo, además que las empresas hagan ese esfuerzo, también hacerlo a que las personas que trabajamos en esas empresas tengamos conciencia. Es decir, hacer y recordar a la gente, no abrir páginas desconocidas de correo electrónico o mensajes instantáneos que no son parte o forman parte de nuestro círculo cercano, no atender a esos mensajes que nos llegan a través de plataformas o redes sociales donde nos promueven cosas que no han sido previamente identificadas por mí. Y también importante, deshabilitar las redes Wi-Fi de las casas públicas a través de redes privadas. ¿Y cómo se hace eso? Pues yo le hago una pregunta a tu audiencia. ¿Cuándo fue la última vez que cambiamos el password de nuestra red en casa? Eso es un tema bien importante que debemos de tener y sobre todo tener conciencia que esa seguridad en casa hoy pertenece a la misma seguridad de la empresa. Es por eso que la conciencia de la empresa también puede ser y debe ser la conciencia de los empleados. Interesante, señor Flores. Y pues hablando de Kion Networks, el 2020 brindó una serie de soluciones tecnológicas. ¿Qué se puede esperar para este 2021? Que pues todavía vamos a seguir confinados, si bien ya llegó la vacuna en algunos países, pero todavía la pandemia continúa. Así es, mira, nosotros en 2020 ayudamos principalmente a nuestra base de clientes, usuarios en América Latina. Nosotros somos una empresa mexicana que tenemos regiones en América Latina, en Panamá, en Guatemala, Dominicana, España y Estados Unidos. Estas posiciones nos han ayudado a nosotros mismos a darnos cuenta de que los usuarios hoy cada vez necesitan más de estos servicios y hemos ayudado a estas empresas, en Panamá específicamente también, a crecer ese escudo protector de las mismas empresas
en América Latina y en Panamá específicamente, para poder ayudarles a esa estrategia de ciberseguridad. Hemos ayudado también a los gobiernos de esos países a poder y a restablecer, sobre todo en una situación donde se ha complicado, pero también hemos ayudado inclusive también a las casas y a las familias, a que sean unas familias con una estrategia de redes más seguras para poder brindar entre todos la seguridad. Para darte una idea, hemos tenido interacciones con familias para poder ayudar a los niños menores de edad, preadolescentes, a las redes sociales. Para darte una idea, Zoom, ¿no?, es una de las plataformas que más ha crecido. Y el 36% de los nuevos usuarios en el 2020 fueron menores de 14 años, de entre 14, 15 y 13 años, donde esos usuarios, más de la mitad, no fueron asesorados por un adulto. Eso es un punto muy vulnerable, un punto importante para la vulnerabilidad de la red en casa, pero también lo más importante, hacer que esos puntos se reduzcan a lo mínimo y por ahí no puedan entrar tampoco los ataques a las familias o a las casas y de ahí a las empresas. Entonces, para darte una idea, eso es lo que hacemos, y yo eso es lo que recomendaría a todos los usuarios de empresas que puedan tener esa asesoría, que se acerquen a los que tienen esa oportunidad de brindar esta asesoría a los usuarios y a las empresas, y brindar esa asesoría de una forma donde sea parte de una estrategia de seguridad a todas las empresas, pero también a sus usuarios. Muchísimas gracias al señor Alejandro Flores, director de Q Network Internacional, hablando un poco acerca de la ciberseguridad, pues en el primer punto, las recomendaciones y por supuesto las soluciones tecnológicas que continúan para este 2021. A esta hora continuamos con más información.